Bien, vamos a continuar el estudio de series de potencias mediante el álgebra y cálculo de series. Pero para eso, primero debemos hacer la conexión con funciones. Entonces la idea aquí es que toda serie de potencias define una función con un dominio natural, que es un intervalo abierto de centro A y radio, el radio de convergencia. Es decir, si tenemos una serie de potencias de esta forma, suma desde k igual a 0 hasta infinito de c sub k por x menos a a la potencia k. Esta serie de potencias define naturalmente una función f de x en valor absoluto de x menos a menor que r. Y esa es justamente la región en donde la serie de potencias es convergente. Entonces básicamente uno tiene centro A, hacia la derecha R y hacia la izquierda menos R. Entonces en esta región sabemos que la serie es convergente y por lo tanto se puede evaluar la función f en cualquier x que caiga en esta región. Eso nos da una función. Entonces una forma de estudiar funciones es mediante propiedades algebraicas y de cálculo diferencial e integral. Entonces primero recordemos estas propiedades para funciones y luego las vamos a aplicar a series de potencias. Bien, entonces aquí tenemos ejemplos de sumas de funciones, productos de funciones, derivadas e integrales. En el primer ejemplo tenemos la suma de dos funciones, la función 1 sobre 1 menos x más 1 sobre 1 más x. Tratamos de simplificar esta expresión, tenemos como un denominador, es el producto de ambos, y en el numerador tenemos 1 más x, 1 menos x. Simplificamos, nos queda 2 sobre, abajo tenemos una diferencia de cuadrados. Bien, entonces la suma de esta función con esta nos da esta tercera función. Algo parecido pasa con el segundo ejemplo, el producto, ¿no? Tenemos dos funciones, las cuales al tomar el producto nos generan una tercera función. Luego en el ejemplo 3 tenemos la derivada de la función 1 menos x a la potencia menos 1. Recordemos que en este caso el exponente baja, disminuimos el exponente en 1 y tenemos que derivar por lo que está dentro del paréntesis. Esa es la regla de la cadena. Bien, y así es como obtenemos 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces ahí tenemos, a partir de una función, si la derivamos, obtenemos una nueva función. Y finalmente tenemos la integral, ¿no? La integral indefinida de una función nos va a dar una nueva función más una constante arbitraria. En este caso lo que se está haciendo es se está haciendo un cambio de variable, se está declarando u igual a 1 más x y esto conlleva que diferencial de u sea diferencial de x. Entonces, recordemos que la integral de 1 sobre u de u es justamente el logaritmo natural de u, que es lo que aparece aquí, más la constante arbitraria que siempre se necesita a la hora de integrar de manera indefinida. Bien, entonces aquí tenemos ejemplos de funciones que se están sumando, multiplicando, derivando e integrando. Ahora vamos a tratar de repetir todos estos ejercicios, pero con funciones. Entonces vamos a hablar del álgebra y cálculo de series. Dadas dos series de potencias que representan dos funciones distintas, la función f de x y la función g de x. ¿Sí? Si ambas tienen radio de convergencia R, como aparece aquí, radio de convergencia R, entonces podemos realizar las siguientes operaciones, las cuales van a resultar en series de potencias con radio de convergencia R también. Por ejemplo, la combinación lineal arbitraria de estas dos series de potencias
nos va a dar una nueva serie de potencias, cuyos coeficientes van a ser las combinaciones lineales de los coeficientes de las series iniciales. ¿Sí? Entonces, si combinamos linealmente estas series de potencias, vamos a obtener una, como estamos viendo aquí, con coeficientes, las combinaciones lineales de estos coeficientes. Bien, en particular tenemos la suma de series, la diferencia de series, el producto escalar de series. Todas ellas nos están dando una nueva serie de potencias. Algo parecido pasa también con el producto. Dos series de potencias se pueden multiplicar. Y el resultado va a ser una nueva serie de potencias. Lo único con lo que hay que tener cuidado es quién es este coeficiente a partir de los coeficientes de la primera y la segunda serie de potencias. Ese coeficiente tiene una fórmula, la cual está aquí. Bien, y esto simplemente se desprende de la idea de pensar en estas series de potencias como polinomios y ver los coeficientes que deben tener los términos de un grado arbitrario, ¿no? De un grado específico. En este caso, por ejemplo, el coeficiente del término de grado n está dado de esta forma. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si nosotros queremos escribir esto como una suma, vamos a tener por aquí, por ejemplo, 3 puntos más el término de grado 3 más y sigue la suma, ¿no? Sigue la suma infinita. Entonces, ¿cómo se calcula este coeficiente C3 en función de los coeficientes de A y los coeficientes A, N y Bn? Bien, se sigue esta fórmula. ¿Y esta fórmula qué nos dice? Simplemente C3 es la suma desde k igual a 0 hasta 3 de A sub k por B sub 3 menos k. Y a la hora de correr k desde 0 hasta 3, lo que vamos a encontrar es A0 B3 más A1 B2 más A2 B1 más A3 B0. Entonces se toman los productos de manera que los subíndices sumen 3. Y de esta forma se calcula el coeficiente del término de grado 3 en la serie de potencias en base a los coeficientes de los términos de las dos series originales. Bien, y así con cualquier C sub n. Bien, la derivada es simplemente la idea de derivada término a término de un polinomio. Si nosotros derivamos este término respecto de x, baja el exponente n, queda el exponente ahora n menos 1, y de esa forma hemos derivado la serie de potencias. Una observación importante es simplemente mencionar que si la suma arranca de n igual a 0, acá va a arrancar de 1. Simplemente porque si tenemos la potencia 0, que es el término constante, a la hora de derivar se va a eliminar, que es lo mismo que multiplicar por 0 aquí. Entonces es posible poner la suma desde 0, pero no es necesario porque realmente está corriendo desde 1. Ese término constante se ha eliminado. Y de la misma manera podemos integrar. Bien, si integramos este término, recordemos que la idea de integración de un polinomio era se suma el exponente 1 y se divide entre n más 1. ¿No? Entonces eso es lo que tenemos aquí abajo. Eso es lo que aparece aquí abajo. Y bueno, se introduce una constante arbitraria. Entonces eso es lo mismo que integrar un polinomio. Bien, entonces de esta manera tenemos combinación lineal de series, nos da una serie, producto de series nos da una serie, derivada e integral indefinida de una serie nos va a dar una serie. Todas estas nuevas series también tienen radio de convergencia igual a R.
¿no? Que vienen de los radios de convergencia de las funciones f y g. Bien, entonces ahora hay que intentar dar ejemplos de lo que está pasando. Bien, entonces en el primer ejemplo tenemos la suma de dos series de potencias. Entonces tenemos así, la suma de n igual a 0 hasta infinito de x a la n, más la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n x a la n. Si sumamos, hay que sumar término a término, y eso hace que se sumen los coeficientes. Y tenemos la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1 más menos 1 a la n por x a la n. Bien, y ahora hay que notar que 1 más menos 1 a la n se puede calcular. Cuando n es par, esto va a ser 1, y 1 más 1 es 2. Cuando n es impar, esto va a ser menos 1, y 1 menos 1 es 0. Bien, entonces esto nos dice que esta serie se puede expresar como la suma, pero ahora, como para n impar todos los términos se eliminan, no vamos a tener exponentes impares, solamente vamos a tener exponentes pares, y los coeficientes y los términos de exponente par siempre van a ser 2. Entonces es posible escribirlo de la siguiente manera. Entonces la suma es desde k igual a 0 hasta infinito de 2 por x a la 2k. Bien, entonces en el caso del ejemplo 1. Entonces aquí vemos cómo la suma de dos series nos está dando una nueva serie. Bien, para el segundo caso, vamos a hacer un poco de espacio. Para el caso 2, tenemos el producto de estas dos series. Bien, entonces habíamos dicho que el producto va a ser igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n. Como ambos están centrados en 0, va a ser x a la n, donde ahora cn debe ser la suma desde k igual a 0 hasta n de a sub k por b sub n menos k. Pero en este caso podemos notar aquí que el a sub k es igual al b sub k es igual a 1. Los coeficientes de estas dos series son todos iguales a 1. Entonces, al sumar 1 por 1, aquí me va a dar 1, al sumar 1, n más 1 veces, vamos a tener n más 1. Bien, y de esta forma el producto nos va a quedar la suma desde n igual a 0 hasta infinito de n más 1 por x a la n. Bien, ese sería el producto de dos series, el cual nos está dando una nueva serie. Esto también es una serie de potencias. Bien, ahora la derivada. La derivada de esta serie no va a ser más que, como habíamos dicho, término a término baja. La suma va a correr ahora desde n igual a 1 hasta infinito. N por x a la n menos 1. ¿No? Porque ahora el término n baja. Y de hecho esto se puede reescribir en términos de potencias de n. Lo que podríamos hacer es reindexar de forma que n menos 1 sea igual a k. Y ahora sumamos desde n igual a 1,
pero cuando n es igual a 1, k es igual a 0, hasta infinito. N es igual a k más 1, y ahora x va a estar en potencias de k. ¿Sí? Entonces esta es una nueva serie que surge a partir de la derivada de esta serie. Entonces la derivada de una serie es una serie, también centrada en 0 y con el mismo radio de convergencia. Y aquí tenemos un ejemplo adicional que es el de la derivada, ¿no? La derivada de x a la n sobre n factorial de esta serie. Entonces podemos darnos cuenta término a término qué es lo que va a pasar. En este caso tenemos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de n por x a la n menos 1 sobre n factorial. Entonces esto va a ser la suma. Y acá el índice corre desde 1. Esto va a ser la suma. Ahora, haciendo el mismo cambio de variable, n menos 1 lo vamos a declarar como k. Ahora va a ser la suma desde k igual a 0 hasta infinito. De este n se va a simplificar con este n factorial para darnos n menos 1 factorial. Pero n menos 1 factorial es justamente k factorial. Entonces nos va a quedar x a la k sobre k factorial. Bien, entonces este es un caso en que la derivada de esta serie de potencias nos está dando la misma serie de potencias. Bien, y esto tiene su interpretación en términos de funciones. Esto es lo que ha pasado. La función detrás de esta serie de potencias es la función 1 sobre 1 menos x. Y estamos sumando la función que está detrás de esta serie de potencias. Detrás de esta serie de potencias está la función 1 sobre 1 menos x. Esta expresión de aquí, vamos a ponerlo mejor arriba, esta expresión de aquí no es más que menos x a la n. Entonces aquí vamos a tener menos x. Y menos x es 1 más x. ¿Quién fue la suma? La suma fue esto de aquí. Pero esta de aquí es una función. Y la función que tenemos aquí es 2 por... y ahora tenemos la suma de las potencias de x al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces la suma de 1 sobre 1 menos x más 1 sobre 1 más x es exactamente 2 sobre 1 menos x al cuadrado. Ese fue el ejemplo que vimos al principio cuando hablamos de funciones. La suma de estas dos funciones nos da esta función. Y eso fue lo que comprobamos aquí. Entonces podemos ver la analogía de los tres primeros ejemplos con los ejemplos que estamos viendo aquí en términos de series. Ese es el primer ejemplo. El segundo es justamente el producto de 1 menos x con 1 menos x, el cual nos da 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces, esta es la serie. Esta de acá es la serie de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Sin embargo, podemos notar que esta serie es la misma, esta serie de aquí, del ejemplo 2, es la misma que esta serie de aquí, el ejemplo 3. Y claro, eso se da porque en el ejemplo 3, la derivada aquí no es más que la derivada de 1 sobre 1 menos x. Y eso nos daba justamente 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y ahí estamos comprobando que justamente 1 sobre 1 menos x al cuadrado viene del producto de estas dos o de la derivada de esta. Entonces por eso nos están dando
la misma serie. En el caso de la 4, tenemos una función cuya derivada es ella misma. Entonces podemos empezar a darnos cuenta de qué función hace referencia, ¿no? Una función cuya derivada siempre es ella misma. Esto lo vamos a comprobar más adelante. Bien, vamos ahora a resolver un problema relacionado con integración de series. El problema viene en dos partes. Primero, del dato de que la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado, queremos obtener la serie de Taylor de la función arco tangente. Si bien no hemos todavía definido series de Taylor, con las herramientas ya desarrolladas hasta el momento, sí vamos a poder encontrar una serie que converge a el arco tangente de x. Y luego, como una aplicación, vamos a deducir esta fórmula para la constante pi, expresada como una suma alternante de fracciones. Bien, entonces, para empezar con la primera parte, notemos que esto implica que el arco tangente de x es una constante más la integral indefinida de 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Bien, entonces si pudiéramos encontrar una serie de potencias para esta expresión, podríamos intentar integrarla. Y esa es la idea. Bien, entonces 1 sobre 1 más x al cuadrado se puede expresar como 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y en este momento ya podemos usar la propiedad, que 1 sobre 1 menos algo es la sumatoria de las potencias de este algo. En este caso, menos x al cuadrado. Esto podemos escribirlo de una manera un poco más desarrollada, como menos 1 a la potencia k por x a la potencia 2k. Bien, entonces ahora integramos. Arco tangente de x no es más que la integral indefinida de esta sumatoria. Ahora, esta expresión es constante respecto de x, entonces lo único que queremos hacer es integrar esta parte de acá. Bien, entonces esto va a quedar constante c más la suma desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la potencia k por 2 a la x a la potencia 2k más 1 dividido entre 2k más 1. Esa es la fórmula de integración. Y ahora basta con calcular el valor del constante c. Para ello, lo que podemos hacer es evaluar en x igual a 0. Y nosotros sabemos que el arco tangente de 0 es 0. Y como vemos, a la hora de evaluar esta expresión en 0, se van todos los términos y nos va a quedar simplemente c. Por lo tanto, la constante c es nula. Y así obtenemos la expresión para el arco tangente de x como una serie de potencias, desde k igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la k por x a la 2k más 1 sobre 2k más 1. Y es más, podemos tratar de hacer la expansión para darnos cuenta de cómo se comporta esta suma. Para k igual a 0, vamos a tener signo positivo y la potencia va a ser 1, x a la 1 sobre 1. Para k igual a 1, tenemos signo negativo, potencia 3 dividido entre esa potencia. Para k igual a 2, vamos a tener x a la quinta sobre 5 con signo positivo.
luego x a la séptima sobre 7 con signo negativo, y así sucesivamente. Bien, esta sería la serie de potencias para el arco tangente de x. Y de aquí se deduce la segunda parte. Esto de aquí va a ser una consecuencia del hecho de que el arco tangente de 1 es pi cuartos. Entonces veamos. Además, como arco tangente de 1 es pi cuartos, podemos evaluar exactamente en x igual a 1. Nos queda de esta forma. Pi cuartos es el arco tangente de 1. Y ahora lo que podemos hacer es evaluar en 1 esta expresión, que es lo mismo que toda esta expresión. Evaluada en 1 nos queda 1 menos 1/3 más 1/5 menos 1/7 más 1/9 menos 1/11 y así sucesivamente. Y multiplicando todo por 4 obtenemos la propiedad. Pi se puede expresar como 4 menos 4/3 más 4/5 menos 4/7 más 4/9 menos 4/11 y así sucesivamente. Bien, entonces aquí podemos ver la aplicación de la integración de una serie de potencias para obtener una serie de potencias para el arco tangente y una expansión en suma infinita de fracciones para la constante pi. Bien, entonces ahora vamos a tratar de motivar la idea de lo que es un polinomio y luego una serie de Taylor. Bien, entonces supongamos que tenemos la función f de x igual a seno de x. Y lo que queremos hacer es aproximarla. Y vamos a aproximarla alrededor de a igual a 0. Y la aproximación la queremos hacer por medio de polinomios. Bien, entonces la mejor aproximación de la función seno de x alrededor del 0 por medio de un polinomio de grado 1 nos va a dar justamente la ecuación de la recta tangente a seno de x. Y para eso necesitamos pues calcular la función evaluada en 0, seno de 0 es 0, y calcular la derivada evaluada también en 0. Entonces, la derivada de f de x, en este caso, es la derivada del seno, que es el coseno. Y por lo tanto, su derivada en 0 es el coseno de 0, que es igual a 1. Bien, entonces esto nos dice que la recta tangente tiene ecuación y igual a x, porque tiene 0 intercepto y pendiente 1. Entonces esa sería la recta tangente. Y este sería el polinomio de grado 1 que mejor aproxima a f de x. Bien, entonces podríamos preguntar, bueno, ¿cuál es el mejor polinomio de grado 2 que mejor aproxima a f de x, o de grado 3, o de grado 4, o de grado 5, etcétera, etcétera, etcétera? Y aquí podemos ver una visualización del problema. Bien, entonces aquí el graficador nos está mostrando en rojo
la gráfica de la función seno de x. Y en azul vamos a tener aquí una expresión que luego la vamos a deducir, pero que básicamente nos da una aproximación polinomial del seno de x. En este caso lo que se está graficando en azul es la recta tangente, que es la aproximación polinomial de grado 1. Es la recta que mejor aproxima el seno de x en 0 y por lo tanto es la recta tangente. Pero lo que podríamos preguntar es, por ejemplo, si existen polinomios de grado superior que aproximan mejor a esta función. Y en efecto, al aumentar el grado, como estamos haciendo en este momento, podemos notar que cada vez la gráfica del polinomio se parece más a la gráfica de la función. Y parece coincidir exactamente. Sin embargo, lo cierto es que no coinciden exactamente y hay una pequeña desviación. Pero como la desviación, este error es tan pequeño, el graficador no lo puede mostrar. Pero si nos alejamos, ahí podemos empezar a ver cómo el gráfico del polinomio que está en azul difiere del gráfico de la función que está en rojo. Si queremos una mejor aproximación, tenemos que aumentar el grado del polinomio. Y podemos notar cómo cada vez se acerca más y más y más. Bien, entonces esto nos dice que si queremos calcular el polinomio de grado n que mejor aproxima una función, necesitamos calcular lo que vamos a llamar el polinomio de Taylor. Bien, entonces lo que queremos responder es esto. ¿Cuál es el polinomio de grado n que mejor aproxima a la función f de x? La respuesta es el polinomio de Taylor de grado n alrededor del centro A. ¿Sí? En este caso también había un centro que se elige, ¿no? Entonces es el polinomio de grado n que mejor aproxima f de x cerca al centro A. Entonces la respuesta es este polinomio de Taylor de grado n. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar una manera de definirlo. Se va a definir de esta manera. El polinomio de Taylor de grado n alrededor de x igual a a de la función f es una suma desde k igual a 0 hasta n de potencias de x menos a, ¿no? Donde a es el centro. Entonces vamos a sumar las potencias desde la potencia 0, que nos daría 1, hasta la potencia n, que nos daría el último término x menos a la potencia n, ¿no? Y pasando por cada uno de los términos. Pero cada una de estas potencias tiene que estar reescalada por este término. Este es el coeficiente. Y el coeficiente en este caso es la derivada de orden k de la función evaluada en el centro dividido entre k factorial. ¿Bien? Y este es exactamente el polinomio de grado n que mejor aproxima a la función cerca al centro A. Y este polinomio tiene una propiedad. La propiedad es que las derivadas de este polinomio, todas las derivadas de este polinomio, de hecho hasta grado n, es decir, todas las derivadas de orden k, con k de 0 a n, al evaluarlas en x igual a, coinciden, son exactamente iguales a las derivadas de la función f de orden k evaluadas en a. Entonces,
En cierta forma, este polinomio contiene toda la información sobre la función y sus derivadas evaluadas en el centro hasta orden n. Entonces de orden 0, de orden 1, 2, 3, así sucesivamente hasta n. Esa es la manera en cómo se define el polinomio de Taylor de grado n, y la idea detrás de esta definición es que coincida con las derivadas del polinomio coincidan con las derivadas de la función, al menos evaluadas en el centro. Bien, entonces vamos a calcular el polinomio de Taylor para los primeros dos ejemplos. Los otros dos quedan como ejercicio, pero de hecho el ejemplo 4 lo vamos a desarrollar más adelante cuando veamos series de Taylor. Entonces primero la exponencial alrededor del centro 0. Para el primer ejemplo entonces tenemos que la función es el exponencial de x. Y queremos el polinomio de Taylor de grado n. Para eso necesitamos la derivada de orden n, ¿no? Entonces de aquí tomamos la derivada de la función exponencial y esta nos da la misma función exponencial. Y si seguimos tomando derivadas de cualquier orden, siempre nos va a dar la misma exponencial. Entonces podemos de una vez decir que la derivada de orden k de esta función exponencial siempre nos va a dar e a la x. Por lo tanto, evaluando la derivada de orden k en el centro, que es 0, nos va a dar exactamente igual a 1. Entonces, todas las derivadas de la función exponencial evaluadas en 0 siempre nos va a dar como respuesta el número 1. Y esto implica que el polinomio de Taylor alrededor del 0 es la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de esta derivada, que es 1, dividido entre k factorial por x a la potencia k, porque el centro es 0. Y ese sería el polinomio de Taylor. Por ejemplo, ¿cuál sería el polinomio de Taylor de orden 2 para esta función exponencial? Entonces ese sería p sub 2 de x, nos va a dar 1 más x sobre 1 factorial más x al cuadrado sobre 2 factorial. Eso es 1 más x cuadrado sobre 2. Bien, entonces esta cuadrática nos va a dar una parábola, y esa parábola es la parábola que mejor aproxima la gráfica de la función exponencial alrededor del 0. Y fijémonos en las derivadas. P sub 2 evaluado en 0, esa es la derivada de orden 0, es 1. La primera derivada de P sub 2, será exactamente, se va el 1, derivada de x es 1, y derivada de x al cuadrado sobre 2 es x. Entonces al evaluarla en 0 nos da 1. Y la segunda derivada de P sub 2 sería la derivada de esta función. La derivada de esta función es 1, evaluada en 0 en particular es 1. Y aquí podemos comprobar esta propiedad. Estamos visualizando esta propiedad. Por un lado tenemos las derivadas de orden superior del polinomio evaluado en el centro, y por otro lado la derivada de la función evaluada en el centro. Entonces aquí está. Las derivadas del polinomio evaluadas en el centro siempre nos salen 1. Y como estamos viendo aquí, las derivadas de la función de cualquier orden evaluada en el centro siempre salen 1.
Entonces esta igualdad se cumple, pero solamente hasta k igual a 2. Es decir, esto funciona para derivada de orden 0, derivada de orden 1 y derivada de orden 2. Pero ya no funciona para derivadas de orden 3. Porque si el polinomio es de grado 2, entonces la tercera derivada de este polinomio nos va a dar 0. Entonces, en particular, evaluando en el centro, a partir de la tercera derivada sale todo nulo. Y eso no coincide con esta información. Pero no hay problema, porque, como habíamos dicho, esto solamente vale para todo k menor o igual que n. Donde n es justamente el grado del polinomio que estamos analizando. Bien, entonces así vemos cómo se refleja esa propiedad. Bien, entonces ahora sigamos con el segundo ejemplo. La función f de x igual a 1 sobre 1 menos x con centro 0. Y esto también ya lo hemos visto anteriormente usando la serie de la asociación geométrica, pero vamos a reconstruirlo ahora a partir de derivadas. Vamos a notar que vamos a obtener la misma respuesta. Entonces, para el segundo, la función ahora es 1 sobre 1 menos x, lo cual podemos expresar como 1 menos x a la potencia menos 1, y vamos a tomar como centro el número 0. Bien, entonces primero necesitamos calcular todas las derivadas de la función. Si calculamos la primera derivada, vamos a encontrar menos 1, baja el exponente, le restamos 1, y ahora hay que derivar por lo que está dentro. La derivada de 1 menos x es menos 1. Y vamos a expresar esto como 1 por 1 menos x a la menos 2. Ahora, la segunda derivada que va a ocurrir, tenemos la misma expresión que es 1, baja el menos 2, y vamos a tener 1 menos x a la potencia menos 3 por la derivada de lo que está dentro. Y esto lo podemos expresar como 1 por 2 por 1 menos x a la menos 3. Bien, y no es muy difícil imaginar qué es lo que va a pasar. Para la tercera derivada va a bajar el menos 3, y por la regla de Carlena va a salir un menos 1. Entonces nos va a quedar 1 por 2 por 3 por 1 menos x a la potencia menos 4. Entonces de esta manera obtenemos todas las derivadas. La derivada de orden k de la función va a ser exactamente k factorial por 1 menos x a la potencia menos k menos 1. Y ahora, si evaluamos en el centro, la k-décima derivada evaluada en x es igual a 0, que es el centro, nos va a dar aquí 1, se simplifica, y nos queda solamente k factorial. Bien, entonces ahora sí, con la información sobre todas las derivadas evaluadas en el centro, podemos encontrar el polinomio de Taylor. Aquí está. El polinomio de Taylor de grado n de la función va a ser la suma desde k igual a 0 hasta n del coeficiente que hemos calculado, que es k factorial, dividido entre k factorial por teoría por x a la potencia k. Y esto no es más que 1 más x al cuadrado, así sucesivamente hasta llegar a x a la n. Este sería el polinomio de Taylor de grado n de la función 1 sobre 1 menos x, que tiene la interpretación geométrica de ser el polinomio de grado n que mejor aproxima a la función 1 sobre 1 menos x. Esa sería la interpretación. Bien, entonces de esta forma tenemos los dos primeros ejemplos. Los otros dos, 3 y 4, quedan como ejercicio, pero ya podemos imaginarnos más o menos cómo poder resolver cada uno de ellos. Hay que simplemente calcular derivadas.
Bien, entonces ahora vamos a pasar al teorema de Taylor. Y para el teorema de Taylor es, ¿qué debemos hacer para aproximar cada vez mejor la función por medio de un polinomio? Bueno, hay que tomar grados más altos, ¿no? Cada vez más altos. Entonces, bajo ciertas condiciones, lo que va a pasar es que a medida que tomamos polinomios más y de grado más y más alto, acá tenemos el polinomio de Taylor de grado k, evaluado en el centro, sobre k factorial, acá x menos a a la potencia k. Este es el polinomio de Taylor de grado n, alrededor del centro. Este polinomio va a aproximar cada vez mejor a la función. Entonces, en el límite, bajo ciertas condiciones sobre la función, el límite cuando n va a infinito del polinomio de Taylor va a coincidir con la función f de x que dio origen a este polinomio de Taylor. Entonces, en el límite lo que tenemos es justamente una serie. Entonces, ya como es una serie, podemos poner acá infinito. Y listo. Este de aquí se va a llamar la serie de Taylor de f de x. Entonces vamos a tener una igualdad entre la función y su serie de Taylor. Esto no siempre es cierto. Esto solamente se da bajo ciertas condiciones. Pero la mayoría de funciones que vamos a estudiar siempre cumplen esas condiciones. Por ejemplo, polinomios, cocientes de polinomios, funciones exponenciales, trigonométricas, todas ellas siempre satisfacen estas condiciones. Y por ello siempre van a coincidir en la función con su serie de Taylor. Las funciones que no cumplen esto siempre son funciones bien extrañas, un poco raras, que usualmente no estudiamos. Bien, entonces esta es la idea, ¿no?, del teorema de Taylor. El error de la aproximación de un polinomio de Taylor es la diferencia entre la función que estamos tratando de aproximar y el polinomio, que es la aproximación de grado n. La diferencia es el error de aproximación. Y ahora, la condición técnica es que las derivadas de orden superior de la función deben estar acotadas en el intervalo cerrado que une el centro con el punto en el que uno quiere evaluar. Por ejemplo, si uno quisiera calcular f en a más 1 o f de a menos un cuarto, ¿no? Ese sería el otro extremo. En este intervalo cerrado, nosotros requerimos que las derivadas de orden superior estén acotadas. La mayoría de funciones que nosotros con las que usualmente trabajamos cumplen esta condición. Entonces, cuando eso se cumple, el error de aproximación se hace cada vez más pequeño y tiende a 0 cuando n va a infinito. Entonces, en el límite se elimina el error y se obtiene la igualdad. ¿Qué igualdad? La igualdad de la función con el límite de esta expresión. Pero el límite de esta expresión es justamente una suma infinita. Y esa es la serie de Taylor. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. El primero, esta función sí cumple esa condición que se había mencionado, 1 sobre 1 menos x, dentro de, obviamente, el radio de convergencia, donde la función es convergente. Entonces eso significa que 1 sobre 1 menos x
es el límite cuando n va a infinito del polinomio de Taylor. Y aquí estamos asumiendo que el centro es 0. Y por eso obtenemos la suma infinita, desde k igual a 0 hasta infinito, de x a la k. Esto ya lo habíamos visto antes, usando resultados de sucesiones. Pero ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de series de Taylor, ¿no? Usando la derivada. Entonces podemos tomar el límite infinito y tenemos la serie de Taylor. Este de aquí es válido, por cierto, para todo x entre -1 y 1, solamente en ese rango, porque es el rango en el que esta serie es convergente por el test de la razón. Bien, entonces ahora para el exponencial, igual. El exponencial también cumple esas condiciones, y por lo tanto el exponencial va a ser el límite cuando n va a infinito del polinomio de Taylor. Este también está centrado en 0. Entonces la suma desde k igual a 0 hasta infinito de x a la k sobre k factorial. Y esto sí es para todo x en los reales, porque el radio de convergencia era infinito en este caso. Bien. Para el seno y el coseno vamos a proceder de cero, ¿no? Vamos a empezar a construir la serie de Taylor a partir de las derivadas de la función. Entonces, 3. Si la función es seno de x y el centro es 0, lo primero que necesitamos hacer es calcular todas las derivadas de la función x evaluadas en dicho centro. Entonces tenemos la primera derivada del seno, que es el coseno, la segunda derivada del seno, que es la derivada del coseno, que es menos seno de x, la tercera derivada, que va a ser menos coseno de x, y la cuarta derivada, la cual me va a dar seno de x. Como pueden ver, volvemos al principio. Bien, entonces ahora que tenemos la función y sus derivadas, ahora evaluamos. F en 0 es seno de 0, que es 0. La primera derivada en 0 es 1. La segunda derivada en 0 es 0. La tercera derivada en 0 es menos 1. Y la cuarta derivada en 0 es 0. Y aquí también podemos darnos cuenta de que se vuelve a repetir toda la historia. Entonces los coeficientes de la serie son 0, 1, 0, menos 1, y luego se repite otra vez 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, y así hacia el infinito. Entonces estos coeficientes nos permiten escribir ahora sí la serie. Entonces vamos a escribirlo de esta manera. El seno de x va a ser el siguiente. Primero escribimos el coeficiente, lo dividimos entre el factorial y multiplicamos por la potencia, que es x a la 0, más el coeficiente sobre la derivada, sobre el factorial por la potencia, más el coeficiente sobre el factorial potencia. Aquí tenemos 0, 1, 0. El siguiente coeficiente es menos 1 sobre el factorial por la potencia. Y el siguiente es 0 sobre el factorial por la potencia. Y así sucesivamente. Bien, esa serie nos está dando justamente el seno de x. Ok, y ahora lo que podemos intentar hacer es encontrar el patrón y expresarlo como una sumatoria.
Entonces el primer detalle que vamos a encontrar es que todas las potencias pares se eliminan y solo nos están quedando las potencias impares. Y la otra característica es los coeficientes de las potencias impares son alternantes. El signo es alternante. Primero positivo, después negativo. Luego positivo, luego negativo. Y así sucesivamente. Entonces ahí es donde podemos expresarlo de esta forma. X a la 1 sobre 1 factorial menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos x a la séptima sobre 7 factorial más así sucesivamente. Y esto se puede expresar como una sumatoria. Es la suma desde k igual a 0 hasta infinito. A ver, primero signo alternante, menos 1 a la potencia k. Esto nos genera un signo alternante. Para k0 tenemos 1, para k1 tenemos menos 1 y así sucesivamente. Luego hay que tomar aquí las potencias impares. Y las potencias impares se generan de esta forma, 2k más 1. Cuando k es 0, obtenemos x a la 1. Cuando k es 1, obtenemos x al cubo. Cuando k es 2, obtenemos x a la quinta y así sucesivamente. Y lo que hay que hacer es dividir entre el factorial de esta expresión. Bien, entonces esta sería la serie de Taylor de la función seno de x obtenida a partir de las derivadas de la función evaluadas en el centro. Y este es el resultado que se estaba anunciando aquí. Bien, ahora algo parecido podemos hacer para el coseno. Es un resultado muy similar. Para el coseno lo único que tenemos que hacer es, en vez de empezar de aquí, vamos a empezar de aquí. Y el patrón, en vez de ser 0, 1, 0, menos 1, el patrón va a ser 1, 0, menos 1, 0. Bien, entonces esto nos va a dar el coseno de x como, el coeficiente ya no empieza de 0, sino empieza de 1. Coeficiente 1 sobre 0 factorial por x a la 0. Más coeficiente 0 por x a la 1 sobre 1 factorial. Más coeficiente menos 1 por x al cuadrado sobre 2 factorial. Más y así sucesivamente. Y aquí es donde nos vamos a ver un término más quizás. Sí, para completar todos. 1, 0, el coeficiente 0, x al cubo sobre 3 factorial. Y ahora seguimos sumando. Bien, y esto tiene un patrón similar al del seno, pero hay algunos cambios. Por ejemplo, ahora son las potencias impares las que se eliminan y solo nos quedan las potencias pares. Y para las potencias pares podemos notar el signo alternante que también aparece, ¿no? Entonces esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Es la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de signo alternante menos 1 a la k. Y vamos a tener las potencias pares sobre el factorial de 2k. De esa forma obtenemos el coseno de x. Ahí está. Esta sería la expansión en series de Taylor del coseno, la cual era lo que estábamos esperando de acá, ¿no? Y es más, hay algunas propiedades de las funciones seno y coseno que se ven reflejadas en estas series de potencias. Por ejemplo, el seno de x es una función impar, es decir, seno de menos x es menos x. Eso se da porque si reemplazamos, por ejemplo, en esta expansión en series de potencias y reemplazamos x con menos x, como todos los exponentes son impares, el menos 1 se puede factorizar. Y la función coseno es par, eso quiere decir que coseno de menos x va a ser coseno de x. Y eso también se puede verificar aquí.
porque cuando reemplazamos x con menos x, como las potencias son pares, vamos a anular el signo. Entonces de esa forma el coseno es par y el seno es impar. Y la serie de potencias está reflejando esa propiedad. Bien, ahora podemos demostrar la fórmula de Euler usando series de Maclaurin. Una serie se dice de Maclaurin cuando el centro es 0. Y la fórmula de Euler era la siguiente. E a la potencia un imaginario puro, por ejemplo, y por x, donde x es un número real, es el coseno de x más y veces el seno de x. Entonces ahí tenemos la forma estándar y la forma polar. ¿Bien? La forma estándar de y a la x es coseno de x más y seno de x. Esto lo vamos a demostrar de la siguiente forma. Arrancamos con e a la potencia y a la x y ahora ya tenemos una expresión para el exponencial. Es la suma desde k igual a 0 hasta infinito de las potencias dividido entre el factorial. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir estas potencias en pares e impares. Porque si se dan cuenta, acá tenemos para el seno y para el coseno potencias impares, potencias pares divididos entre sus factoriales correspondientes. Entonces, para poder asemejarnos a eso, vamos a dividir esta suma en la parte par y en la parte impar. La parte par será entonces desde k igual a 0 hasta infinito de i por x a la potencia 2k sobre 2k factorial más la suma desde k igual a 0 hasta infinito de ix a la 2k más 1 sobre 2k más 1 factorial. Entonces ahí estamos dividiendo en parte par y parte impar. Ahora aquí vamos a necesitar una observación. Es un pequeño ejercicio de números complejos. El número complejo, la unidad imaginaria i elevada a la potencia 2k es lo mismo que i al cuadrado elevado a la potencia k, pero i al cuadrado es menos 1. Y de la misma forma, i a la potencia 2k más 1 no es más que i a la potencia 2k por i. Y como ya sabemos cuánto es i a la potencia 2k, entonces podemos escribir menos 1 a la k por i. Listo. Todo esto es lo que necesitamos para el siguiente paso. Entonces, en el siguiente paso, reescribimos. Aquí tenemos el i a la potencia 2k. Eso lo podemos reemplazar por menos 1 a la k. Entonces vamos a obtener aquí la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la potencia k por x a la 2k sobre 2k factorial. Más, y ahora aquí vamos a tener i a la potencia 2k más 1. Y eso, como hemos dicho, va a ser entonces la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de i por menos 1 a la k por x a la 2k más 1 dividido entre el factorial de 2k más 1. De esta forma. Bien, entonces ahora lo único que hay que hacer es lo siguiente. Como i es una constante, es la unidad imaginaria, este i vamos a factorizarlo. Entonces en vez de ponerlo acá adentro, lo vamos a dejar acá afuera. Y ya está. Esta expresión de acá es la serie de Taylor de la función coseno de x. Y esta expresión de aquí es la serie de potencias o serie de Taylor para la función seno de x. Entonces aquí tenemos la fórmula de Euler. Bien, entonces para terminar
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver este ejercicio en el cual ahora nos está interesando calcular una derivada de orden superior de una función. Y la ventaja va a ser que esta función no es tan difícil de trabajar, en el sentido de que no va a ser tan difícil encontrar su serie de Taylor. Bien, entonces, como habíamos visto, la serie de Taylor contiene toda la información sobre las derivadas de la función evaluada en el centro. Entonces, esto se parece mucho, notemos que esto se parece mucho al f de n evaluado en el centro sobre n factorial. ¿Sí? Ese era el término que acompañaba al x menos a la potencia n en el polinomio de Taylor. ¿No? Se parece mucho. Entonces, si yo pudiera encontrar la serie de Taylor de esta función, tendría acceso a esa información. Y claramente aquí el centro se está tomando como 0. Bien, entonces vamos a buscar expresar f de x como una serie de Taylor centrada en 0. Y para eso basta con notar que podemos escribirlo de esta forma. X a la quinta multiplicada por 1 sobre 1 menos x a la 6. Y ahora sí, esa segunda parte está expresada como 1 sobre 1 menos algo. Y ya sabemos qué hacer cuando tenemos 1 sobre 1 menos algo. Ahora tenemos x a la quinta por la sumatoria desde k igual a, o mejor desde n igual a 0. Está bien, desde k igual a 0 hasta infinito, de las potencias del algo. Pero acá tenemos menos x a la 6 a la potencia k. Bien, entonces f de x se puede expresar como la suma desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la potencia k multiplicado por x a la potencia 6k, y ahora hay que sumarle el 5 que está en este término. ¿No? Es la misma base, es la base de x. Bien, entonces ahí tenemos la expresión en series de potencias de la función f de x. Y en teoría tenemos todas las derivadas de la función en 0. Está codificado aquí. Solamente hay que extraerlo. Hay que saber cómo extraerlo. Bien. Entonces lo que necesitamos es el coeficiente que está al costado al término de grado 2003. Bien, entonces en este caso el n es 2003 y ese n va a ser igual a 6k más 5. Y ahí es donde venía a ayudarnos esta expresión. Bueno, si no hubiéramos tenido la ayuda, simplemente tendríamos que haber simplificado. 2003 menos 5 sobre 6 nos va a dar k igual a 333. Bien, entonces cuando el exponente aquí es 2003, el k que aparece aquí va a tener que ser 333. Por lo tanto, la derivada de orden 2003 evaluada en 0 sobre 2003 es igual a este coeficiente, pero a la potencia 333. Como es impar, vamos a obtener menos 1, ¿no? Y esto nos dice que la derivada de orden 2003 evaluada en 0 no es más que, ahí nos faltó el factorial, ¿no? Es el factorial de aquí. No es más que 2003 factorial con el signo cambiado. O sea, menos 2003 factorial.